Muy buenas, mi querido Talmidín. Hoy estamos nosotros en víspera de Rosh Hodesh de Iyar, Baruch Hashem, y hoy tenemos nosotros en la noche la cuenta del día 16 del Omer. Y continuamos nosotros con los estudios de las parashot semanales, y hoy tenemos parashot yustapuestas que son Tahriam Exodá. Y vamos a hablar separadamente de estas dos parashot para poder entenderlas, porque hay una justaposición entre estas parashot, Baruch Hashem. Y hoy, no sin antes hablar sobre el Talmud, sobre las leyendas del Talmud, tomamos nosotros desde la semana pasada el estudio del libro del Sefer Eclesiastés y decíamos que los sabios estuvieron a punto de esconder estos escritos del rey Shlomo Amelech, porque ellos dijeron que muchas veces las personas tienden a contradecir y a manipular estas palabras a su conveniencia y dándole una interpretación que no es. Entonces, ya este es el segundo día que nosotros estamos tratando este tema de este libro de Kohelet, del Sefer Kohelet, y hablamos de que como título dice el Sefer de Kohelet, dice que es recomendable la risa. Es recomendable la risa. Y cómo las palabras de Eclesiastés o Kohelet se contradicen una a la otra. Por ejemplo, dice, el enojo es mejor que la risa. Eso está en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 3, o Kohelet 7:3. Y también dice acerca de la risa, digo, es para ser alabada. Eso está en Eclesiastés capítulo 2, versículo 2, o Kohelet 2:2. En una mano, Shlomo condena la risa y en la otra la alaba y la llama recomendable. Entonces está escrito, y alabé la alegría. Entonces, eso está en el Sefer Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. Y también dice, concerniente a la risa, ¿qué es lo que hace? Eso está en Eclesiastés 2, como antes lo dijimos. Entonces, los sabios explican todos estos términos para que no haya una confusión de lo que realmente quiere decir el texto. Y en verdad no hay una dificultad. No hay ninguna. El enojo es mejor que la risa. Significa, mis queridos amigos, que el enojo que muestra Hashem a los rectos en este mundo es mejor que la risa que da a los malvados de este mundo. Hashem hace que los malvados tengan suerte para darles ¿qué? Su recompensa en este mundo. Y así prevenir su entrada a lo lanará al mundo venidero. Acerca de la risa, se dice, es para ser alabada. Se refiere a la risa que Hashem ríe en el mundo venidero, en el Olam. Y cuando dice, y alabé la alegría, se refiere a la alegría que uno siente cuando se hace una misbah. ¿Como cuál? Como ayudar a una novia pobre a pagar los gastos de su boda, de su jupá. Concerniente a la alegría, ¿qué es lo que hace? Se refiere a la alegría desasociada a la observancia de las mismos. Aprendemos de esto que la divina presencia no reposa sobre la persona que se siente triste o floja, o cuando está riendo y se siente simple o tonta,
o cuando habla de temas ociosos. En realidad, reposa sobre la persona cuando ésta experimenta alegría al hacer una amistad. Como el versículo dice sobre Elisha, que fue hecho enojar por el rey de Israel y consecuentemente fue abandonado por la profecía. Y ahora tráiganme un músico, y cuando el músico tocó, la mano de Hashem se posó sobre él, como dice Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. El Rab Yehudá dijo, es también verdadero en cuestiones de alajá, queriendo decir que antes de estudiar se debe de comenzar con una gracia para alegrar el corazón. Dijo Rabá, también lo hace a uno tener sueños placenteros. Si se va a dormir sintiéndose contento, va a tener buenos sueños. ¿Es así? ¿Acaso no Rab Gidal dijo lo siguiente en nombre de Rab? Cualquier estudiante que sienta frente a su maestro o que se sienta frente a su maestro y sus labios despiden amargura, sus labios van a ser quemados, como el versículo que dice, sus labios son lilas despidiendo mirra líquida. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 13. En hebreo, mirra líquida aparece como moreover. ¿Qué quiere decir? Amargura líquida. En hebreo, lilas aparece como shoshanim. No se lee shoshanim, sino sheshonim, que significa aquellos que estudian. De aquí aprendemos que los labios de aquellos que estudian Torah deben despedir la amargura del temor. Esto no es una dificultad. Un versículo se refiere al maestro y el otro ¿a quién? Al alumno, ¿verdad? Alguien que estudia Torah debe de sentir alegría antes de empezar a enseñar una alajá. Pero un alumno debe escuchar a su maestro con temor y con reverencia. Alternativamente, se puede resolver una dificultad de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a ver una de ellas, ¿verdad? Los dos versículos se refieren al maestro y aún así no hay una dificultad. Un versículo revela cómo se debe sentir antes de comenzar a enseñar y otro, cómo debe sentirse una vez que ya está enseñando. Entonces, antes de comenzar a enseñar Torah, sintiendo alegría, pero después que ya empezó a enseñar, debe sentir temor. Rabá es un buen ejemplo de esto. Antes de empezar a enseñar a sus estudiantes, él contaba chistes y todos sus alumnos reían. Esto abría sus corazones con alegría y después se sentaba con temor y comenzaba a enseñar la alajá que él ya había aprendido de sus maestros. Baruch Hashem. Mis queridos talmidín, comenzamos con la parashá Tazria, Baruch Hashem. Hoy estamos a al día 30 de Nisan, donde ya termina el mes de Nisan y comienza el mes de Iyar del año 5781. Y decimos que este estudio lo hacemos para la elevación del alma del rabino del rabino Jaime Pinto, de bendita memoria. Lo hacemos para Cabot, para la familia Pinto en Francia y Marruecos, y en especial para el rabino David Pinto, en el cual nosotros pasamos la mayoría de estas enseñanzas. Y para Refúa Shelmat de todo Am Israel. Baruch Hashem. Entonces decimos la relación que existe entre las parashiot Tazria, Metzorah y Aharemot. Y vamos a explicar de la siguiente manera la relación que existe entre las parashiot estas, ¿verdad? Cuando la persona, mis queridos talmidín, siembran la shonará y calumnias
sobre su prójimo es similar a la persona que siembra una semilla en la tierra y de esta surgen muchas otras semillas. Lo mismo ocurre cuando alguien habla la sonará. La palabra es pequeña, pero el daño que provoca es enorme. Esta es la relación entre las parashot Tazria Metzorah, que son las que se leen este Shabbat. Cuando la persona habla cosas indebidas, se encuentra frente a una persona que fue creada de acuerdo con la imagen divina y provoca que se avergüence en el sentido de ajarei, después. La persona sobre quien se habló la Lashon Hará ya no se anima a presentarse ante los demás porque ellos se han convertido en ¿qué? En sus oponentes, mis queridos amigos. La corrección para quien habló la Lashon Hará ya solamente es para quien habló esto, es la muerte. Así como lo escuchan mis queridos talmidim. ¿Por qué el pago de la Lashon Hará es la muerte? Amigos, porque simple y llanamente esta persona que habló de otra dañó a una persona creada de acuerdo a la imagen divina y en consecuencia Hashem le paga quitando de ella misma su imagen. Ya dijeron los sabios en el Santo Zohar, primera parte, 2.27a, que una persona sin imagen divina es considerada como un met, como un muerto. Por ello, aquel que calumnia a otro, provocando su muerte, es castigado debiendo alejarse del campamento, tal como una persona muerta que yace sobre su tumba. El Baal Shem Tov explica el versículo: el Eterno se ha apartado de ellos. El Sefer Bamidbar 14.9 y en el libro Degel Mejane Efraín, en la parashá Shlach, a partir de las palabras Asia, se dice que la imagen divina acompaña a la persona que fue creada con ella y la protege de los dañadores. Pero en el momento en el cual la persona cae en el pecado de la Lashon Hará, Hashem aleja su imagen y la persona queda a la merced de los dañadores hasta llegar su muerte. Esto es realmente de acuerdo con el principio de Midah Keneget Midah, medida por medida. ¿Por qué? Porque cuando la persona habla del otro, provoca que esta persona deje de caer en gracia a los demás hasta el punto en el cual la gente ya no puede mirar a esa persona a la cara y ella se avergüenza de mirarlos. De la misma manera, Hashem le provoca a la persona que habla la Lashon Hará afecciones de lepra para que todos los que lo rodean se alejen de ella y no deseen acercarse. Entonces, la justaposición de estas parashot, Tazria, Metzorah, Harimot, quien preste atención verá que las primeras letras de los nombres de estas tres parashot forman la palabra Emet, verdad. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que Hashem quiso probarle a sus hijos que cuando las personas cuando la persona abandona este mundo, la verdad queda al descubierto. Porque el mundo venidero es llamado el Olam HaEmet, el mundo de la verdad. La persona que en este mundo aparentemente es pequeña y es despreciable, puede revelarse como una gran persona sumamente elevada o a la inversa. Después de los 120 años, cuando la persona vea la verdad, entonces se avergonzará por no haber visto la realidad y por haberse entregado en las manos del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, que la tentó, convirtiéndola en hablar y oír la Lashon Hará. ¿Sobre quién?
sobre nada menos y nada más que su propio semejante, su prójimo. En el lugar de tener que avergonzarse en el mundo de la verdad, mis queridos amigos, es preferible interiorizar estas palabras y reforzarnos en este punto, amar al prójimo y alejarnos del pecado de la Shonará para no tener que sentirnos humillados frente a la corte celestial cuando se descubra la verdad. Dice el Sefer Vaikra en el capítulo 12, versículo del 1 al 2, y le dijo el Eterno a Moshe: habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y dé a luz un varón, será impura durante un periodo de 7 días, como durante los días de su flujo menstrual será impura. De acuerdo con la Torá, la mujer que recibe el flujo menstrual se impurifica durante un periodo de 7 días desde el momento en que se ve su sangre. Si luego de 7 días no tuvo más sangre, puede sumergirse en la mikve y purificarse. Los sabios agregaron otra ley a esto, que llamamos los 7 días limpios. El Rambam en Isurei Biá, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice que desde el momento en que no hay más flujo de sangre, la mujer cuenta 7 días antes de purificarse y por eso son llamados 7 días limpios. ¿Por qué los sabios le impusieron a la mujer contar 7 días limpio y no le permitieron purificarse al término del flujo menstrual? Entonces podemos decir que el flujo menstrual es un castigo que le fue impuesto a la mujer por comer y darle comer a su esposo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso está en el Tratado de Eruvin 100b, en el Talmud. En esos días en los cuales la mujer está alejada de su esposo, siente un gran sufrimiento, especialmente durante los días que está impura después de dar a luz, cuando se siente débil y necesita el apoyo de su esposo. De la misma manera en que contamos el Omer, esperando impacientemente que llegue el día de la entrega de la Torá, así también la mujer cuenta los 7 días de purificación con impaciencia, esperando que llegue el día en el cual podrá volver a unirse a su esposo. Ahora podemos entender por qué los sabios fijaron que la mujer deba contar 7 días completamente limpios de sangre. Dicen los sabios en el Tratado de Sotá 17a que la presencia divina se encuentra en el hombre y en la mujer. La letra Yud de la palabra Ish y la letra Hei de la palabra Isha forman el nombre de Hashem Yud-Hei. Cuando el hombre y la mujer están juntos, la Shekhinah, la presencia divina, se une a ellos. Pero cuando la mujer está prohibida a su esposo, su separación provoca que la presencia divina sea alejada. Los 7 días que la mujer cuenta le ayudan a corregir su pecado a través del distanciamiento y la separación de la presencia divina. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en Egipto, porque estaban inmersos en los 49 niveles de impureza. El Santo Zohar Hadash, comienzo de la Parashá Yitro, Shla Pesachim, Matra Ashirá, capítulo 33, dice que por eso Hashem le ordenó contar los 49 días del Omer. Cada día de la cuenta se fueron alejando un grado de la impureza e ingresaron a un nuevo grado de pureza. De aquí vemos que la cuenta del Omer fue importante corrección para la corrección del pueblo de Israel, y a través de la cual fueron redimidos de los 49 niveles de impureza y los introdujo en los 49 niveles de pureza, como dice el Santo Zohar, tercera parte, 97a. Por la misma razón, la mujer cuenta estos 7 días limpios porque son una corrección para el pecado
que provocó el alejamiento de la presencia divina. Por eso es alejada de su esposo y la presencia divina no puede unirse con ellos y envolverlos. Baruch Hashem. Entonces, leemos en el Sefer Vaikra, capítulo 12, versículo 6, al completarse los días de su purificación por un hijo o por una hija, deberá traer al Cohen un cordero de un año en ofrenda de ascensión y un palomino o una tórtola por ofrenda expiatoria al entrado de la tienda de reunión al Cohen. Mis queridos amigos, la Sagrada Torá dice que la mujer que da a luz a un varón o a una niña, al completarse los días de purificación, debe ir al templo y ofrendar un cordero de un año y un pichón de paloma. ¿Por qué la mujer debe ofrendar sacrificios de expiación y ascensión después de dar a luz? Una pregunta muy importante. Y para esto explican nuestros sabios en el Tratado de Nidá 31b, que cuando se incrementan las contracciones antes del parto y se vuelven insoportables, la mujer pierde la razón y jura no se volverá a unir a su esposo para no tener que experimentar nuevamente los dolores del parto. Pero Hashem creó el olvido y en el momento en el cual el bebé ya está en sus brazos, la mujer olvida todo el dolor y el sufrimiento que debió pasar y muchas veces desea poder dar a luz nuevamente al año siguiente. En consecuencia, su juramento es considerado un juramento falso y por eso debe ofrendar sacrificios expiatorios. Pero, ¿por qué debe llevar también un sacrificio de ascensión? Entonces explica Rabí Shimon Bar Yochai y dice que es a causa de los malos pensamientos que tuvo la mujer acerca de su esposo por haber sido quien le provocó todos esos dolores y sufrimientos, los cuales la llevaron a jurar que no volvería a unirse a él. Entonces la Torá unió este tema a las leyes de Zaraat, que es lepra, ¿verdad? Zarat. Como dice el versículo en Vaikra, ese versículo 2, si una persona tuviese en la piel de su carne una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, y se convirtiese en afección de Zarat en la piel de su carne, deberá ser traída a Aarón HaKohen o a uno de sus hijos, los Kohanim. Podemos decir que la relación que existe entre los sacrificios expiatorios y de ascensión que lleva la mujer con las manchas de Zarat, que aparecen por haber hablado la Shonará, es que la Torá, mis queridos amigos, nos está enseñando que un pensamiento indebido lleva a la persona a actuar mal. Los sacrificios de ofrenda, la mujer se originaron en los malos pensamientos. Y el sacrificio que lleva Metzorá se originó en sus malas acciones al hablar la Shonará. Entonces, la justa posición de estas parashot que nos enseña que un pensamiento no adecuado sobre el prójimo puede fácilmente concretarse en acto al hablar la Shonará. Por eso, en el momento mismo que aparecen estos malos pensamientos, se les debe extirpar ofrendando un sacrificio ante Hashem y arrepintiéndose profundamente por haber tenido esa clase de pensamientos. ¿Para qué? Para que estos no se desarrollen y terminen convirtiéndose en malos actos como en la Shonará, a causa de la cual la persona es afectada con Zarat. También aprendemos de aquí algo, que todo en la Shonará comienza con un mal pensamiento. ¿Por qué? Porque si la persona no hubiera tenido un mal pensamiento acerca de su prójimo, no hubiese hablado mal de él, un buen consejo, mis queridos amigos, es que en el momento en que surge en la mente un mal pensamiento sobre otra persona, de inmediato lo quitemos de nuestra mente
para que ese pensamiento no se materialice en palabras de Lashon Hará ni de ninguna otra forma. Entonces, de la misma manera en que un mal pensamiento lleva a una mala acción, así también un pensamiento bueno es convertido en un buen acto. La persona que se acostumbra a tener buenos pensamientos seguramente hará buenos actos. Y es sabido que Hashem tiene en cuenta los buenos pensamientos de la persona. De aquí se entiende que de haber sido posible, ese bien se hubiese convertido en realidad, pero por razones de fuerza mayor no llegó a concretarse. Baruch Hashem. Entonces, dice el Sefer Vaikra en el capítulo 13, versículo 46, y con esto cierro, habla de la alusión a los detalles y dice: todos los días en que tenga la afección permanecerá impuro, impuro es. Aislado deberá permanecer, fuera del campamento será su morada. Quien preste atención notará que las letras iniciales de la palabra Badat y Eshet, aislado deberá permanecer, significa son Yud y Bet. Y las primeras letras de las palabras Mihut, Lemahane, que significa fuera del campamento, son Men y Lamed. ¿Qué nos enseña esto? Que aquel que habla Lashon Hará de su prójimo está provocando un defecto en la palabra que tiene un aspecto de señal de pacto sagrado. Megale Amukim Shlach Lecha. Y de esta manera se aleja de la congregación de los 12 Yud Bet, de las 12 ¿qué? Tribus de Hashem, dando testimonio a Israel de que debe permanecer aislado y fuera de los 3 campamentos. Así también podemos dividir en 2 partes las palabras Tazria, obteniendo Et Rasie, es decir, que la persona que fija momentos para el estudio de Torah se le revelan Rashei Torah. ¿Qué significa Rashei Torah? Significa secretos de la Torah. Y tiene el mérito de tener hijos varones y mujeres que son considerados de manera equivalente a los Hidushei Torah. Imagínense, mis queridos amigos. Y si no fija momentos para el estudio de Torah, que Hashem no permita esto, entonces sin ninguna duda llegará a la situación de hablar de cosas vanas, lo cual indefectiblemente desemboca en la Lashon Hará hasta que termine enfermándose de Saraat. Mis queridos amigos, agradezco mucho el haber estado conmigo estudiando Torah de esta manera. Espero que esta parashat Tazria le sirva mucho a su alma. Baruch Hashem.